Quiero agradecer cumplidamente al Espacio Cultural Metropolitano, a su personal, por el apoyo siempre puntual. Muchas gracias. Gracias también a los periódicos El Sol de Tampico, La Razón y Milenio por las notas previas que hacen siempre de nuestros eventos. A lo largo de 19 años que hemos estado ofreciendo Maestro Elías, tenemos 19 años, ya muy cercano a los 20 pronto, en diciembre, ofreciendo eventos culturales gratuitos de calidad. Por eso estás tú aquí, porque solamente de calidad, en todas las expresiones del arte, es literatura, música, todas las artes, ¿no? La fotografía, incluido también el tema de la ecología, que nos concierne de manera muy importante a todos en el planeta, y que el descuido de nuestros espacios naturales nos duele, nos hace llorar, y los políticos son insensibles, los empresarios son insensibles, mucha gente también lo es, pero bueno, uno trata estos temas con esa conciencia, ¿no? Esa conciencia y esos temas como un bien común, que es por lo que debemos siempre trabajar. Esta labor de promoción de la cultura lo vemos nosotros como un bien común, y estamos aquí muy complacidos de recibirte. El maestro Elías Capriles viene de Venezuela. Hace como un mes o mes y medio, mi querido amigo Roberto Treviño, que gracias a él es que estamos aquí, y al grupo, me dio a leer este libro de poemas que sí me sumió mucho en la lectura, en la reflexión, en querer entender quizá, bueno, al menos la mitad de todas esas ideas y de esa cultura distinta, pero a fin de cuentas palabra, a fin de cuentas ideas, a fin de cuentas poesía, porque la poesía tampoco se explica del todo, ¿no? Entonces, bueno, ese libro me gustó mucho, Roberto, y pues bueno, esta semana el grupo Xochel, que lo voy a pronunciar bien porque ahí faltó una O en el nombre, ellos son los organizadores de esta semana de presentaciones del maestro, y un privilegio para quienes han estado las noches anteriores o las presentaciones anteriores. Y bueno, pues le dejo el uso de la palabra. Yo le dije a Roberto, yo nada más voy a hablar 30 segundos porque tú eres el presentador del maestro, pero ya llevo como 5 minutos. Entonces, Roberto Treviño, mi amigo queridísimo, tienes el uso de la palabra. Les agradezco que hayan pensado en Café Cultura para esta velada, esta lectura, y les agradezco especialmente tener también cercano a nombre de mucha mente y corazón. Bienvenido, maestro Elías. Yo creo que había aquí, lo que nos puede interesar aquí a los tan pequeños es, básicamente, él ha trabajado en Venezuela mucho, en la Universidad de los Andes, de la cual forma parte, ¿sí? Él se dedica básicamente, originalmente, ¿a qué sería el ismo? ¿Al hinduismo? No, al budismo. Al budismo, es su pasión, pero es muy inquieto, así como ahorita anda aquí en Tampico, muy lejos de Venezuela, y mañana va a México, y después va a no sé dónde, y después a Barcelona, me parece. No para toda la vida no para, ¿sí? Esto no es nuevo. Él en determinado momento decide irse a la India, aprender más de esto, y se queda un ratito allá, se queda unos 10 años en varios monasterios, ¿sí? Regresa y actualmente es una de las personas que domina más el tema de budismo, y sobre todo a nivel de especialidades profundas. O sea, por ejemplo, en este caso, lo que es el Dzogchen, que es una parte nada más del budismo, poco conocida. La mayor parte de la gente ni siquiera la ha escuchado, ¿sí? Para hacerlo todavía más interesante, esto es poesía. Es un trabajo que él desarrolló en base a sus experiencias allá en los Himalayas, y que
pues nos regresa su experiencia de alguna manera por si a alguien le es útil. A la manera de los libros budistas, tiene toda una serie de explicaciones, pero a final de cuentas es una enseñanza. ¿Sí? Es una enseñanza de un proceso interno profundo, difícil de entender, del que agarramos migajitas de orientación, ¿sí? Y todos, o la inmensa mayoría, yo los que he visto todos los libros tibetanos importantes, están en verso. Eso siempre me llamó mucho la atención. Ya descubrí y ya leí por qué están en verso. En cierta forma se considera que la palabra es un reflejo muy lejano y muy débil de la verdadera realidad de la experiencia. Y de todo el lenguaje verbal, pues el que más se acerca, el que deja vislumbrar en determinados momentos lo que hay de fondo detrás del lenguaje, es la poesía. Por eso a mí este libro también me interesó muchísimo, ¿sí? Puede que no entendamos ni la mitad de las palabras, pero sin embargo transmite con fuerza y deja ver destellos muy delicados, ¿sí? Ya lo verán, ¿sí? Yo no quiero decir ya nada más que darle las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, ¿sí? Y Amparo por prestarnos su foro, ¿sí? Y pues que lo gocen, ¿sí? Maestro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Amparo. Yo estoy muy contento de estar aquí porque verdaderamente conozco que Amparo ha hecho un trabajo a nivel ecológico y parece mentira, mucha gente no lo sabe o no se da cuenta de la relación que hay entre el trabajo de la mente que hacen disciplinas como el budismo y la ecología. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la crisis ecológica? La crisis ecológica viene de el desarrollo de un error que, según la visión oriental y en particular la visión del Dzogchen, se ha ido desarrollando gradualmente a lo largo de la evolución espiritual y social humana. Y este es un error que nos ha ido haciendo sentirnos cada vez más separados del medio ambiente y de los demás seres humanos y cada vez más contrapuestos a ellos. Y también hemos ido desarrollando una percepción cada vez más fragmentaria. Esta percepción fragmentaria, por casualidad, ha vuelto el tema recurrentemente en estos últimos días. El Buda Shakyamuni la ilustró con el ejemplo de unos ciegos con un elefante. Y entonces, en este ejemplo, un rey pone unos ciegos con un elefante y les dicen, por favor, determinen qué es el objeto que tienen frente a ustedes. Y uno de ellos, adaptándolo un poquito a nuestra época, uno de ellos toma un colmillo y dice que es un gancho de estos metálicos de llevar bloques de hielo. Otro de ellos pone la mano sobre el ojo y dice que es un cuenco. Otro de ellos toma una oreja y dice que es un abanico. Otro de ellos toma la trompa, dice que es una manguera de bomberos. Otro abraza una pata y dice que es un pilar. Otro pone la mano sobre el lomo y dice que es un trono. Y el último toma la cola y cuando ve que es algo con una forma inmóvil, piensa que es una serpiente y la lanza y sale corriendo. El elefante representa el ecosistema y justamente el ecosistema depende de la interacción de todas sus partes. El ecosistema es una red de interconexiones en la cual cada una de las partes depende de todas las demás. El ser humano moderno, con esta hostilidad que va desarrollando con respecto al medio ambiente, sentido de separación absoluta e incluso de hostilidad hacia el medio ambiente y hacia los demás seres humanos, competitividad con ellos, etc., desarrolla un proyecto que fue el que enunció Renato Descartes cuando dijo: el hombre tiene que llegar a ser el amo y señor de la naturaleza, y también
Francis Bacon, el filósofo empirista inglés, cuando en un libro que no casualmente se llama El nacimiento masculino del tiempo o del dominio del hombre sobre la naturaleza, dice: he venido en verdad a vosotros con el fin de cumplir mi único deseo terrenal, que es el de extender el dominio del hombre sobre el universo hasta sus fronteras prometidas. Y este proyecto, en interacción con esta percepción fragmentaria que ilustra el ejemplo de los hombres con el elefante, ha hecho que nos comportemos como si estos hombres le arrancaran al elefante todo aquello que sienten que puede serle útil, por ejemplo la manguera de bomberos, el cuenco, el colmillo que toman por un gancho de llevar trozos de hielo, etc. Y destruyeran todo aquello que siente que los amenaza, por ejemplo la pata, que piensan que es un pilar con el que pueden golpearse en la oscuridad, o la cola, que piensan que es una serpiente que podría quitarles la vida si los muerde. Entonces, el budismo es una manera de curar esta percepción que nos hace sentirnos contrapuestos a la naturaleza, separados, intrínsecamente separados de la naturaleza y contrapuestos en contra de ella, cuando en verdad somos parte de la naturaleza. Y también que nos hace inconscientes de las interacciones del ecosistema, de todas las variables que interactúan para mantener la red de la vida. La vida es una red, el ecosistema es una red de interconexiones en la cual cada una de las partes depende de todas las demás. Y si nosotros rompemos demasiadas interconexiones de estas, pues terminamos destruyendo la red de la vida. Y es lo que representa el elefante, el ecosistema. Si nosotros le arrancamos demasiadas partes para utilizarlo y vamos a destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza, terminamos destruyendo el ecosistema del que nosotros somos parte. Y por lo tanto, terminamos inconscientemente suicidándonos como especie. Entonces, esto es algo que verdaderamente es terrible y quizás no sea tan coincidencial el hecho de que estemos teniendo un tema de este tipo en un sitio como este, ¿no? Entonces, por supuesto que este libro es un libro más de poesía. Yo tengo muchos otros trabajos que son más conceptuales, más... la poesía trabaja con metáforas y tiene mucho que ver con el lado derecho del cerebro, el lado metafórico justamente, o sea, aquello que en el proyecto de una psicología científica de 1895 Sigmund Freud llamó el proceso primario, que por ejemplo Fenichel dice el proceso primario es metafórico, mientras que el secundario es literal. Bueno, la poesía trabaja con metáforas y no tanto con estos conceptos divisivos, sino más bien con sugerencias. Y por supuesto que entonces este libro no es un libro de explicaciones como las que yo acabo de dar ahorita, que sí son más filosóficas, sino es más un libro de sugerencias, de metáforas, pero las metáforas dicen muchas veces aquello que el lenguaje filosófico no puede decir. Entonces creo que justamente lo que tenemos que lograr es una integración de los dos hemisferios cerebrales, de los dos procesos que describió Freud en ese famoso proyecto de una psicología para neurólogos. Y bueno, esta es la parte metafórica, esta es la parte más del proceso primario. El resto de mi trabajo es más del otro lado y es la gran mayoría. Entonces yo no sé en verdad qué es lo que se espera, si se espera que yo lea algunos poemas o... ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces a ver, vamos a hacerlo por un poco por... Al azar. ¿Ah? ¿Perdón? Hagamos preguntas. También, sí.
Vamos a leer unos cuantos poemitas y entonces, pues, vamos a empezar con esto de los campos crematorios. Vamos a leer uno de los campos crematorios. Este dice: en el campo crematorio de mi corazón arde lentamente el cuerpo del deseo. No hay amante, ni hay amigo, ni satisfacción futura que me tiente. Mis esperanzas por un mañana de placer, un mañana de grandeza, o inclusive de satisfacer un deseo del Dharma, arden lentamente en el campo crematorio de mi corazón. Que se quemen cuerpos de esperanza, cuerpos de apego, cuerpos de deseo, cuyo nacimiento engendra muerte y más nacimientos y muertes, que se reduzcan a cenizas en su campo crematorio natural y sus cenizas sean barridas por el gran viento y lo que quede sea lavado por las aguas del río de nuestras vidas. La gran muerte no deja sombras ni huellas en el prístino estanque. Por supuesto, si uno no tiene una idea de esta filosofía y de esta visión del mundo, esto le puede parecer muy raro, que es la gran muerte. La gran muerte es la muerte del ego, es la muerte de la ilusoria existencia separada que nos hace sentir que somos un individuo contrapuesto a todos los demás individuos y al medio ambiente. Es lo que estábamos explicando antes en un lenguaje más filosófico y menos poético. De modo que todo esto está muy conectado, ¿no? Y luego, esto de los deseos y las esperanzas, muchos meditadores en Oriente se iban a meditar en los sitios donde creman los cadáveres, o en el Tíbet también hay una costumbre que es compartida por el zoroastrismo persa también. En Bombay, por ejemplo, los parsis, que son los que todavía practican el zoroastrismo en la India, se escaparon de Persia porque Persia la conquistó el Islam. Ellos los cadáveres se los dan a los animales salvajes. Entonces en Mumbai se dice hoy en día, hay lo que se llama las torres del silencio, donde ellos le dan los cadáveres a los buitres. Bueno, en todo caso, se medita entre cadáveres, se medita entre piras crematorias, y esto no es solamente en Oriente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Asís, en Italia, y vamos al santuario, a la Basílica de San Francisco de Asís, y vamos a la cripta, encontramos que allí hay cantidades de huesos, calaveras, y que estos monjes franciscanos y capuchinos, bueno, en general los seguidores de Francisco de Asís, meditaban entre todos estos huesos, en estos osarios, porque esto les recordaba la transitoriedad y por lo tanto la futilidad de la existencia humana. Y la importancia que tenía entonces la práctica espiritual, que es la que da acceso a algo que no es aquello que nace y muere. Y esta gran muerte a la que se hace referencia acá es justamente la muerte de lo transitorio, que no es lo que nosotros somos en verdad. Es aquello que tiene que morir para que descubramos nuestra verdadera condición, que no es aquello que nace y muere, y no es aquello que está separado del todo, sino que no es otra cosa que el todo mismo, que la totalidad de lo que existe en el universo. Vamos a tomar otros poemitas que tiene un aspecto un poco diferente. La canción de Yangri. Esto dice: soy el rey de la reina del espacio. Cuando tú se disuelve como si entraras en su inefable útero todo abarcador,
eres yo y yo no soy diferente de la reina Dharmadhatu. ¿Dónde está mi sitio de retiro? En mi propio corazón, por supuesto. Sin embargo, ahora toma la forma de mi abri sin techo ni puerta en la cima de Amayangri, que precisamente delineadas las montañas de Lantán. Aquí y allá sus trazos se disuelven en la bruma. La cadena de los altos Himalayas se extiende hacia el oriente. Los majestuosos nevados, todos presentes a un tiempo, en la visión que abarca el cielo. El sol de la mañana se eleva en un claro cielo azul. Otro día en Yangri. ¿Cómo describirlos en palabras? Copos de nieves que caen en mi cara a medianoche y el conejo silvestre que brinca encima de mi cabeza mientras duermo. Derritiendo nieve para obtener agua, cortando, cargando y quemando la leña de árboles secos de rodadendro, la presencia que permea el amplio campo de visión, el rey de la reina Dharmadhatu. Afortunadamente estos momentos nunca pasaron, ellos siguen estando allí donde se los vivió. Entonces esto es un poema que vino cuando yo estaba en un retiro en el tope de una montaña que no era tan alta, tenía apenas 4.000, comparado con los Himalayas que llegan hasta casi 9.000 metros, tenía apenas 4.000 y tantos metros. Pero por supuesto, como era el tope de una montaña, ahí no había fuentes de agua. En los topes de las montañas no puede haber fuentes de agua. Entonces quedaba nieve todavía, y la manera de poder preparar té y tomar agua era derritiendo la nieve que todavía quedaba. Y yo me estaba quedando en un abri, que es una roca inclinada que tapa un poco la intemperie, por así decir. Sin embargo, cuando el viento estaba en la dirección correcta, como eso no tenía techo, lo que habían hecho como 4 muritos y un hueco para entrar sin puerta. Entonces a uno le caía también los copos de nieve en la noche, le caían encima. Y como era el tope de una montaña, había una panorámica que abarcaba la totalidad de lo que era visible de los altos Himalayas. Entonces fue quizá el retiro más maravilloso que yo tuve. Y los árboles de rodadendro tienen una madera muy livianita, es como madera balsa. Entonces cortaba un árbol ya quemado, o sea que ya estaba seco, no quemado sino seco, y como pesaba muy poco no se ponía el árbol encima, y si alguien lo hubiera filmado hubiera pensado que uno era como así, algo así por el estilo, iba dando saltos con su árbol encima, pero que el árbol no pesaba nada, y lo llevaba y el árbol quemaba con mucha facilidad, porque ese tipo de madera tan liviana pues hace fuego muy fácil. Por supuesto, hay una cantidad de imágenes, que es esto de soy el rey de la reina del espacio, que uno se cree rey de algo. Esto significa, en el budismo se habla del Dharmakaya, que es la verdadera condición de la mente, y el Dharmadhatu, que es el espacio en el que se manifiestan todos los fenómenos. Y se considera que son no duales, pero simbólicamente se representa al Dharmakaya como masculino y al Dharmadhatu como femenino. ¿Por qué? Porque el Dharmadhatu está penetrado por el Dharmakaya. Nuestra capacidad cognitiva penetra el espacio y lo permea, tal como un hombre penetra a una mujer. Entonces por eso hay este simbolismo. Es un simbolismo tántrico y también de Dzogchen. Dzogchen es una tradición que incorpora el tantrismo, pero va más allá del tantrismo también. ¿Y por qué rey? Porque esa capacidad cognitiva es la fuente de todo lo que sucede y lo que gobierna todo lo que sucede, tal como el rey gobierna un reino. Y el espacio es la reina, porque en el espacio se manifiestan todos los fenómenos que son como las manifestaciones de esta reina también. Entonces todas estas cosas tienen un simbolismo que
Si uno no lo conoce, evidentemente que le parece raro el poemario, pero todo responde a un simbolismo que está establecido milenariamente. Y no son poemas que fueron escritos, digamos, como que uno se sentó a reflexionar para tratar de hacer un poema. Yo no soy poeta en absoluto. Un poeta es el que se pone a trabajar para escribir un poema, sino que simplemente a mí me vinieron palabras así y de repente me pareció que decían algo y al mismo tiempo, o sea, expresaban metafóricamente algo que para mí era importante y sonaban bien, entonces las anotaba y a veces se juntaban y formaban un poema. Entonces por esto en toda mi vida he escrito un solo poemario y también tengo otros cuantos que no los he puesto en un poemario porque son demasiado pocos para poder reunirlos en un poemario. Sería un poemario pequeñito. Como una plaquetita, una plaqueta. Sí. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poquito con la historia. Vamos a ver si encontramos otro. Este puede ser interesante para todo el mundo. Vamos a leer dos aquí. Este se llama Sufrimiento y dice: nos ponemos una armadura, nos ponemos una concha para evadir la conciencia del sufrimiento de otros y evitar ponernos en su lugar. Un corazón abierto, un corazón vacío, no se protege contra las penas de otros. Abertura al sufrimiento es superación total del miedo. Estar libre de congoja es haber superado la protección del ego, las vallas, la tensión y el miedo. El corazón abierto y vacío irradia sin cesar cálidas ondas de compasión y amor. Este corazón no puede ser desarrollado. El corazón que es no corazón es la naturaleza no nacida. Si se te revela, no permitas que se te nuble ni siquiera por un instante, hasta que todo se haya vaciado de la ilusión de sustancialidad. Sin las barreras de la autoprotección, los sufrimientos atraviesan el corazón sin tocar a nadie en él. El viento mismo atraviesa nuestro pecho. La calidez que irradia del pecho no conoce los límites de un cuerpo. De nuevo, esto tiene mucho que ver con esta visión milenaria. Nosotros siempre, por ejemplo, si vemos a alguien que tiene un sufrimiento muy grande o a alguien que es muy pobre y no tiene que comer, nosotros automáticamente no nos gusta verlo porque tenemos miedo de ponernos en su lugar y sentir el problema que esta persona tiene, porque si de verdad lo sintiéramos, nos sentiríamos impulsados a ayudarlo y no podríamos seguir con nuestra vida como nosotros seguimos normalmente. Entonces, justamente estar abiertos es lo que se llama apertura. Por ejemplo, vacuidad, que es un elemento central del budismo, se puede traducir también como apertura. Estar totalmente abiertos, no sentirnos separados de otros, lo cual tiene que ver con lo que expresamos antes de no sentirnos contrapuestos al ecosistema y de los demás seres humanos. Entonces, esto es vacuidad. Vacuidad es que no hay sustancialidad. Entonces dice: un corazón abierto, un corazón vacío, no se protege contra las penas de otros. Abierto porque no hay nada que proteger, porque no hay la idea de un yo. Vacío porque no siento que hay un yo que pueda ser tocado. Uno siempre siente que cuando alguien lo agrede, lo tocaron acá. También, por ejemplo, si uno hace algo que le parece, lo percibieron los demás como ridículo, uno se siente tocado en el corazón por la mirada del otro y se siente que uno es ese objeto que el otro está percibiendo como ridículo. Si no hay la ilusión de que hay un yo en el corazón que pueda ser tocado, pues uno no puede tener ningún miedo porque no hay nada que pueda ser tocado allí. Y esto es lo que se logra con la práctica de estos senderos orientales de sabiduría. No solo en el budismo, también en el sufismo, el taoísmo, el shivaísmo, hay muchos senderos espirituales y todos tienen en común que
lo que hay que descubrir es esta insubstancialidad, esta inexistencia de la aparente existencia separada del individuo y de todos los entes, que en verdad no son más que segmentos o hilos del ecosistema, de la red de la vida. Vamos entonces con otro poemita. La danza es algunos de los que hemos leído, dos de los que hemos leído pueden parecerle a la gente pesimista. Yo no los considero como tales, pero en cambio puede parecer optimista. Yo no creo que uno sea pesimista y el otro optimista, sino que son dos caras diferentes de la misma moneda. Dejando a un lado tus cuidados y preocupaciones, sin tratar de mantener, quítate tus trajes y desnudo y expuesto, únete a la danza que toda experiencia es. La danza siempre ha estado, pero ha llegado la hora de que caiga el velo que nos impedía ver que todo era la danza. Sin velo no hay un yo. Sin yo, ¿quién podría unirse? Sin objetivar el frenesí o el gozo o el ímpetu, únete al círculo de danzarines donde no hay unión. Entra en el mandala donde no hay entrar. Ojos frente a frente donde no hay ojos. Mirada panorámica es el cielo. Los pies que rápido se mueven y los sinuosos cuerpos ondulantes, todo ello en la sabia perspectiva de lo ilimitado y no nacido. El error es la danza cuando los danzarines conciben su actuación como algo que emana de ellos mismos y olvidan que no es más que un movimiento de la danza sin propósito. La iluminación es la danza libre de conceptos en gozo total. La danza produce la apariencia del error y la danza la disuelve. Sin embargo, si no lo intentamos con todas nuestras fuerzas, quien intenta no se disolverá. Entonces, dejando a un lado tus cuidados y preocupaciones, siempre estamos nosotros con cuidados y preocupaciones. ¿Por qué? Porque creemos que hay un yo que puede sufrir, un yo que puede estar sin provisiones, un yo que puede estar expuesto, sin tratar de mantener, porque siempre estamos tratando de mantener una cierta identidad. Siempre queremos que los demás nos reconozcan como algo valioso, como algo autocoherente, como algo... Y esta es la fuente de todos los males. ¿Por qué? Porque entonces siempre estamos preocupados por cómo nos van a percibir. Y desnudo y expuesto, desnudo, ¿qué significa? Sin los trajes conceptuales, sin las caretas, sin las máscaras que nosotros utilizamos para que los demás nos perciban como queremos ser percibidos, para que nos admiren y nos acepten y no nos rechacen ni nos condenen. Pero desnudo significa que no tenemos nada de esto. Únete a la danza que toda experiencia es. ¿Por qué a la danza? Porque la vida siempre ha sido una danza sin propósito. El viento sopla y las palmeras se mueven y la lluvia cae y eso es el movimiento de la totalidad. Todo ha sido una danza sin propósito y también nuestro nacimiento y nuestra muerte y nuestros actos son todos parte de esa danza universal sin propósito, pero que dentro de todo tiene un sentido profundo. Cuando nosotros aprendemos la verdadera condición, entonces todo lo que sucede tiene un sentido profundísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la fuente de todo lo que sucede. Es lo mismo que cuando hablábamos del rey y de la reina Dharmadhatu. Somos la fuente, no una fuente separada de todo lo que sucede, sino que hay una fuente única de todo lo que sucede en el universo y esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad no es la identidad separada, sino esa verdadera fuente de todo lo que sucede, que es la fuente de la danza. Y cuando no nos sentimos arrojados en el mundo, que es lo que por ejemplo un filósofo como Heidegger llamó el estado de eyecto, el estado de sentirnos arrojados, y que es un leitmotiv del existencialismo,
ese sentirnos arrojados y no entender el sentido, etc. Y ya no tratamos de dotar a la vida con un sentido conceptual, sino que simplemente somos aquello que va emanando, tenemos una sensación de sentido mucho más profunda que todos los sentidos que podamos conceptuar, y no podemos caer en el sinsentido que es tan común en no solo en la filosofía, sino también en la literatura de tendencias existencialistas, existenciales o existencialistoides, podríamos decir también, ¿no? Y bueno, así podríamos ir tomando distintos ejemplos. Tomemos este acá. Pero puede ser posible que la primordial gnosis en cada ser sienta el dolor, el sufrimiento, la sensación más intensa del nervio y la viva como algo insoportable que afecta a un yo. Si pudiera creerlo, lloraría sin parar. Sin embargo, por fortuna, la primordial gnosis despierta y veo a través de la ilusión de los seres. Con el corazón abierto, en la extensión inefable, cuando surgen los seres, no se adhieren a nada, ni encuentran algo sólido que puedan aferrar, sino que son abarcados. Así, la extensión no es velada por la sucesión de seres, y la gnosis no es nublada. Avalokita, descansando en la naturaleza, ya no vio seres y se sintió muy feliz de ver que la rueda había sido vaciada. Sin embargo, de nuevo surgieron innumerables seres, y del Señor de compasión brotaron lágrimas que aún no paran de manar. Entonces, acá, la primordial gnosis, cuando nosotros decimos conocimiento, hay un poeta francés que es Paul Claudel. Su hermana fue Claudine Claudel, que fue también una gran escultora. Hay unas copias de obras de ellas en este museo que está en Ciudad de México, que hizo este señor de origen libanés. Sí. El museo, ¿cómo se llama? Sumaya. Ajá, ese mismo, sí. Sí. Ella fue una gran escultora, y a ella la diagnosticaron como padeciendo una enfermedad mental, y bueno, sufrió mucho. Este hermano de ella era poeta, y él escribió en un texto que se llama, dice la connaissance du sujet et de l'objet. El conocimiento es el co-nacimiento del sujeto y del objeto. Entonces, conocimiento siempre implica dualismo de sujeto y objeto. Por eso utilizo la palabra gnosis, que también es la misma raíz de cognoscimiento, pero sin el co, o sea, sin el dualismo. Entonces dice, la primordial gnosis, o sea, es como una capacidad cognitiva, pero que no tiene dualismo. Es algo que aprehende la verdadera condición sin un dualismo de sujeto y objeto, sin separación. Lo que aprehende es la unidad de todas las cosas, por así decir. Entonces, es posible que esta gnosis en cada ser sienta el dolor del nervio más profundo, por ejemplo, como cuando a uno le toca el nervio al dentista, o como cuando le atraviesan un hueso con un taladro para, por ejemplo, porque se le fracturó a uno el fémur y tienen que ponerle un contrapeso para estirárselo, ¿no? O sea, esta sensación más intensa del nervio, es posible que en cada uno de los seres esa primordial gnosis la sienta. Si pudiera creerlo, lloraría sin parar. Es la visión budista que da mucho énfasis a la compasión. Entonces, lo que está planteando es que en verdad ese dualismo no existe. Y sin dualismo el dolor no es dolor. Yo les daba un ejemplo que la gente que lo conoce ya está obstinada de escuchar este ejemplo.
a mis alumnos en la universidad, que es el ejemplo de las plumas de ganso. Yo les decía a mis alumnos, si a ustedes, a los hombres heterosexuales acá en esta aula, les dijeran que las 49 ninfas más deseables del universo les van a acariciar su cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procurarles el mayor placer posible, ¿qué pensarían? ¿Es deseable o indeseable? Entonces me decían, deseable. Y yo les decía, pero van a seguir haciéndolo por 49 días y 49 noches sin parar. Entonces no es papel de lija 400 de agua, que a lo mejor es placentero si me lo hacen muy suavecito al comienzo, pero a la larga empieza a irritar la piel y la pone roja. No, son plumas de ganso, la calidad y la intensidad de la sensación no van a cambiar, pero esto sigue y sigue y sigue y sigue y pasan horas y horas y días. Tarde o temprano esto no cambia, no cambia, no cambia. Va a llegar un momento que yo voy a decir basta, y aquello que me parecía el paraíso se transforma en una tortura china, mientras que el masoquista le paga a alguna mujer para que le dé latigazos y de esta manera llega el clímax. Entonces esto nos muestra que la calidad y la intensidad de la sensación no son lo que determina que una sensación sea placer o dolor, sino que es la aceptación o el rechazo. Yo tuve una vez un terrible absceso enorme, y era tan grande este absceso, presionaba tanto los nervios, todos los terminales nerviosos, que el dolor era insoportable si yo no me movía. Bastaba con que yo moviera un dedo para que fuera mucho más allá de lo insoportable. Entonces, esto me forzó a... No me quedaba más remedio que cada vez que tenía este dolor tremendo, mirar hacia donde parecía que estaba el que se sentía separado del dolor y se quejaba por el dolor, que parecía estar en algún lugar dentro de la cabeza y detrás de los ojos, y quizá entre los oídos también. Y por supuesto que el sujeto no puede aparecer como objeto. El sujeto es aquello que percibe el objeto y queda como implícito y aparece de manera indirecta. Entonces, al yo mirar hacia allá, es como si el conocimiento dualista hiciera cortocircuito, y por un instante, aunque la sensación seguía estando allí igualita, ya no era dolor. Entonces, al cabo de un instante, volvía otra vez a aparecer el dualismo, y volvía yo a decir, ay, pero qué horror este dolor. Y entonces otra vez no me quedaba más remedio que volver a hacer lo mismo. Entonces, el dolor en sí mismo no es dolor. Esto es muy difícil de entender. De hecho, si a mí me dijeran, ¿quieres para que te realices más rápido? ¿Tú quisieras que tuvieras otro acceso como aquel? Yo diría, por supuesto que no. Pero me ayudó muchísimo en mi práctica, porque me forzaba, no me permitía estar en el dualismo, me forzaba a aplicar una instrucción que rompiera el dualismo. Y cuando lo rompía, el dolor no era dolor. Por esto este poema que muestra que en sí mismo el dolor no es dolor, y que si hubiera un dolor que fuera intrínseco, la vida sería invivible. Y si uno creyera que todos los seres viven de verdad ese dolor y que es dolor intrínsecamente, uno tendría que pasarse la vida llorando, por así decirlo. Bueno, yo no creo que debemos seguir porque no vamos a leer todo el poemario. Uno más. ¿Uno más? Sí, más. Bueno, vamos a abrirlo casualmente acá. Este es un poema sobre un maestro tibetano que se fue a vivir a Estados Unidos, y él murió en 1986. Yo nunca lo conocí personalmente, pero fue muy importante para mí. Y por ejemplo, Allen Ginsberg, el poeta beat de la generación beat en Estados Unidos, él se hizo discípulo de Chogyam Trungpa, y prácticamente que toda la generación beat, ellos tenían unos seminarios que se llamaban Talking Poetics at Naropa,
Naropa era el Naropa Institute, que lo creó este maestro, y ahí iban William Burroughs, Ferlinghetti, toda esta gente de la Beat Generation, y tenían seminarios de poesía en este lugar, ¿no? ¿En San Francisco? No, esto fue en Boulder, Colorado. En Colorado. Claro, ellos San Francisco era un sitio clave para ellos, pero esto fue en una época un poco posterior ya, ¿no? Sí. Entonces esto fue en Boulder, en Colorado. Y entonces dice así el poema: Tilopa, en medio de su isla inaccesible, rodeado por las aguas de un lago venenoso. Las aguas venenosas de las actividades de Tilopa sellan la entrada a su isla contra los seres indignos. 100 perras rodean a Tilopa, ladrando al mismo tiempo. Seres indignos no logran acercarse. Oh perras de las actividades de Tilopa, ellos ven un loco friendo peces vivos. La isla de Tilopa es inmaculada. Las aguas no pueden tocarla. El polvo no puede posarse en ella. Ni una nube cubre el sol que brilla desde su centro. Aunque la isla siempre está encendida, los profanos solo ven brumas y niebla. Transmisión continua de la isla de Tilopa a Naropa y así sucesivamente. Al entrar, el discípulo se consume. Aunque nadie entra en la isla, los nombres de los habitantes cambian. Escupiendo veneno, respirando fuego, hablando el trueno, liberando el huracán, la isla de Tilopa cruzó el Atlántico y recibió un nuevo habitante. Oh isla de Tilopa, inoriginada y sin fin, centro de la danza de Dakinis en espacio inconmensurable. Puedan las Dakinis iluminar a quienes se acercan a la isla de Tilopa. Ok, entonces Tilopa fue un Mahasiddha, un gran realizado. Y estos Mahasiddhas eran practicantes tántricos que no eran monjes, ni mucho menos tenían consortes, y tenían unas conductas escandalizantes, más escandalizadoras más bien, en parte porque esto mismo que estábamos diciendo, nosotros siempre queremos que nos reconozcan como algo positivo. Entonces siempre queremos dar una imagen que los demás admiren para sentirnos bien. Un practicante tántrico más bien da una imagen que no sea siempre coherente. En un momento dado puede parecer un loco, en otro puede parecer un santo, en otro puede parecer un degenerado, en otra puede parecer, o sea, no va manteniendo, no va dando una imagen coherente de sí mismo. Entonces, aquí hay una cantidad de simbolismo. Tilopa se supone que vivía en una isla, y Naropa, que fue su discípulo principal, anduvo buscando a Tilopa por toda la India y no lo encontraba. Y resulta que él siempre estaba cerca, pero Naropa era incapaz de reconocerlo. Y finalmente, cuando logra llegar a esta isla donde estaba Tilopa, entonces tiene que atravesar un lago de aguas venenosas, y también había un poco de perras que no lo dejaban acercarse. Y todo esto representa la isla de aguas venenosas. Son las actividades de Tilopa que, como eran tan aparentemente incoherentes, no permitían que la gente viera que allí había un realizado y se le acercaran a recibir enseñanza, sino que lo veían como algo que los asustaba más bien. Y las perlas es lo mismo, son las actividades de Tilopa. Y esto representa un mándala. Un mándala es un círculo central, y alrededor del círculo central hay unas deidades airadas parecidas a esta. Y entonces esto le produce miedo a los seres que están en la periferia, pero estos no son ningunos demonios. Esto es la forma como el ser que está en la periferia, el ser que se aferra a un ego, ve la ausencia de ego. La ausencia de ego es como la muerte, por esto hablábamos de la gran muerte, y eso aterroriza.
Entonces la gente, cuando ve hacia el centro del mandala, ve algo que lo terroriza, que es como esta deidad. Eso no es ningún demonio ni nada por el estilo. Eso es el temor de la persona que se aferra a un ego cuando tiene un atisbo de esa realidad sin ego. Entonces, o cuando tiene un atisbo de una persona que vive en esa condición sin ego. Bueno, estos son unos asomos de los símbolos de esta tradición. O se llama seductoras mozuelas del deseo. Dice, o seductoras mozuelas del deseo, que lo sacan a uno del gran gozo de la hora. No puedo resistiros. Mientras más tratas de someterlas, más poder obtienen y más hondas se insertan en nosotros las raíces del dolor y el sufrimiento. Afortunadamente, esas tentadoras mozuelas del deseo pueden también regresarnos a la hora, al flujo de gran gozo y la presencia que abarca el amplio campo de conciencia. Dakinis, reunidos, mientras que no mente descansa en el centro y el error de sí no surge, rodead mi mandala ejecutando actividades más allá del pensamiento, libres de apego en gran gozo. Discípulos, seres que surgen, necesitan la enseñanza y la potenciación. Dakinis, reunidos, cumplid vuestra función, enseñad y potenciad en gran gozo. El gran gozo no es el que surge debido al contacto con un objeto. Este brilla espontáneamente de lo no nacido. Dakinis, reunidos, cumplid vuestra función en gran gozo. Dakinis son seres femeninos. Entonces, pero las dakinis son las actividades de los lamas, las dakinis son las energías de la vida, o sea que todo esto tiene múltiples sentidos. Entonces también son las seductoras mozuelas del deseo, porque el deseo siempre nos está seduciendo y está representado aquí como unas mozuelas muy atractivas que nos llaman, que nos seducen, y cuando caemos en el deseo salimos del gran gozo de la hora que surge de encontrarnos en un estado de no dualidad en el cual somos total plenitud. En el momento en que creemos que hay algo afuera que nos seduce, salimos de ese gran gozo de la hora y de la total plenitud de nuestra verdadera condición, que es indivisa. Entonces hay un juego paradójico, ¿no? Estas mozuelas del deseo nos sacan del gran gozo, pero también puede servirnos para regresar a él si sabemos cómo usarla. Entonces, todo esto, como vemos, está basado en un simbolismo milenario de una cierta tradición de sabiduría. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos por hoy. Esto era lo que, si no ya sería leer el libro entero, que iría mucho más allá de lo que se estilaría en una presentación de un libro de poemas. ¿Me permite hacer un comentario? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar te digo que ha sido muy generoso de tu parte explicarnos, si es que pueda usar yo esa palabra, el sentido de cada poema, porque verdaderamente es poesía tan elevada en un tema también tan complejo en el sentido de que no lo entiende cualquier persona, ¿no? Y bueno, en relación a lo que decías al principio de los huesos y que San Francisco de Asís, ya ves que los pintores cuando pintan, por ejemplo, a un santo, sin ir más lejos, ¿no? A un filósofo o a algún eminente superior, lo pintan en su estudio con una calavera, e incluso a veces sale tocando la calavera. Significa también eso, Sí. el contacto con Sí. lo que viene después, ¿no? Y luego, a lo mejor voy a decir algo un poquito fuera de lugar y hasta juguetón, cuando tú hablabas de las plumas de ganso. Pero si yo, en vez de decir ganso, digo cisne, el cisne es el único ser, a excepción del hombre,
que puede tener una relación sexual real con una mujer, porque es el único, quiero decir ser, no quiero decir animal. Ya ves que se ha pintado a Leda y el cisne, que lo han pintado varios también, pero hay una leyenda y hay esa cosa hermosísima del cisne con ella, ¿no? Eso me puse a pensar también un poco cuando te escuchaba. Y también me gustó mucho cuando dices del conocimiento, ¿no? De esa dualidad. Y es también como cuando uno dice comunión, que es común, unión. Común, unión. Entonces, todas esas palabras tan ilustrativas de un sentido profundo de las cosas, a veces las dejamos un poquito pasar, ¿no? Me encantó mucho todo lo que nos has contado y prometo, Roberto, que tú me hiciste llegar a ese libro, pero te prometo a ti religiosamente que lo voy a leer ya después de conocerte con más, creo que con más conocimiento lo voy a poder leer, gracias a esta explicación maravillosa que nos has dado cuando la poesía nos explica, pero tu nobleza nos ha llevado a las páginas del libro con más claridad. Y mira, muchísimas gracias por todo esto, estas maravillas que has hecho, de verdaderamente agradecimiento más allá de las palabras. Gracias. Sí, claro. Buenas noches primero. Gracias por tu participación. Cuando hablas de la gran muerte, en el ejemplo del elefante, que cada quien toma una pieza, un elemento, y vemos hoy en día al hombre occidental, el hombre general, yendo por el camino del consumismo, del materialismo, del egocentrismo, ¿sí? Yendo sobre su ego. Esta palabra que acabamos de escuchar de la gran muerte, porque se siente vacío por su ego, vacío por su vanidad, por su soberbia. ¿Tendremos algún futuro o esperanza no muy remota, cercana, para que el hombre se dé cuenta tarde o temprano de lo que él está perdido en su camino trascendental, en su camino de iluminación o de la autorrealización, como en su momento lo han escrito los grandes maestros iniciados? ¿Habrá todavía esperanza? Es la pregunta. Es una pregunta importantísima y de la que yo me he ocupado mucho. En particular, yo diría que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido, a medida que se ha ido desarrollando cada vez más esta ilusión de separatividad y de contraposición en relación a el medio ambiente, el resto del ecosistema y los demás seres humanos, y se ha ido afianzando la ilusión de un ego, se ha ido siendo cada vez más difícil acceder a este estado de comunión, y justamente porque hoy en día se ha hecho evidente que hemos llegado a un grado de error, de confusión, de percepción distorsionada de la verdadera condición de las cosas, de la realidad, que hemos dado lugar a una crisis ecológica que, si todo sigue como va a destruir nuestra propia especie en no mucho tiempo, porque es evidente, o sea, el cambio climático, van a subir las aguas, cada vez los huracanes van a ser más fuertes, o sea, verdaderamente la situación del mundo está en un punto crítico terrible. Pero justamente por esto es que está surgiendo en cada vez un mayor segmento de la humanidad la necesidad de recuperar ese estado de comunión y de
volver a redescubrir y volver a practicar las vías de sabiduría tradicionales. Entonces, la interrogante que nadie puede responder, hay profecías, pero las profecías nadie puede darlas como realidades. Es que si, por ejemplo, la humanidad se va a autodestruir antes de lograr curarse, o si se va a curar antes de destruirse, esa es la interrogante. Hay profecías que dicen que se va a curar antes de destruirse y por lo tanto se va a prolongar su existencia a través de curarse, porque esa cura sería una cura de la psiquis, o sea, una recuperación de ese estado de comunión que permitiría, también sería al mismo tiempo que nos permite dejar de sentirnos separados del resto del todo, al mismo tiempo también nos devuelve la sabiduría que aprehende las interconexiones. Por ejemplo, esto lo hemos dicho también muchas veces, pero es que es un dato muy importante. En el Amazonas hay un etnólogo francés que se llama Philippe Descola, y él se fue a vivir con los Achuar en el Ecuador, y él se percató de que las regiones que estaban habitadas por mucho tiempo tenían más biodiversidad que las que no lo estaban. Resulta que las tierras del Amazonas son de las tierras menos fértiles del planeta. Cuando Burger King compra en Brasil una extensión de selva amazónica y la corta y siembra pasto, eso se vuelve desierto en muy poco tiempo. Y entonces Philippe Descola, con toda la ayuda del CNRS de Francia, ¿no? el instituto de gobierno que financia las investigaciones, se puso a determinar la relación entre la biodiversidad y lo largo que habían estado habitadas las regiones del Amazonas. Se percató de que las regiones del Amazonas que han estado habitadas por un mayor tiempo son las que tienen mayor biodiversidad, y por el contrario, las que han estado habitadas por un menor tiempo tienen menor biodiversidad. O sea, él termina concluyendo que en el Amazonas y también en muchas regiones de Norteamérica, me imagino que incluye regiones de México también, la naturaleza es una construcción social. O sea, el ecosistema es una construcción de los seres humanos, con una sabiduría de interconexiones que nosotros no tenemos. Por el contrario, los seres civilizados, hay un libro de Tom Dale y Vernon Gill Carter que se llama Topsoil and Civilization, y ese libro muestra cómo casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. En cambio, en el Amazonas, los seres que nosotros llamamos salvajes mejoran su biodiversidad a través de una sabiduría, y nosotros, a través de una ignorancia como la de los hombres con el elefante, destruimos el ecosistema. Y nosotros somos peores que esas civilizaciones de antaño, porque hemos desarrollado un proyecto tecnológico que es el que Gregory Bateson llamó propósito consciente en contra de la naturaleza. Es como si nos molestara la naturaleza, como si sintiéramos que nos amenaza y queremos domarla, pero domarla, la naturaleza solo puede vivir por la espontaneidad. Si la domamos, la matamos. Si la controlamos, la matamos. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos que controlar nuestro corazón, nuestros pulmones, el funcionamiento de la sangre, la función de alimentación de las células, absolutamente cada una de las variables de nuestro organismo, pues moriríamos de inmediato, porque en lo que ponemos la atención consciente en uno de los factores, en uno de los segmentos, en una de las variables, para controlarlas, las demás se pondrían fuera de control y moriríamos. O sea, lo que hay es un sistema de autocontrol espontáneo del todo, un funcionamiento sistémico que funciona por homeostasis, pero cuando se pierde la homeostasis, entonces
funciona por, bueno, hay una cantidad de conceptos allí en términos cibernéticos que no vale la pena que entremos, pero sistemas de corrección a través de realimentación positiva que permitan que se vuelva a recuperar la homeostasis, de modo que la enfermedad muchas veces no es más que un intento de curación. La enfermedad puede ser unas variables que se disparan, pero a lo mejor se disparan porque es lo necesario para recuperar la homeostasis. Y a lo mejor la crisis ecológica que estamos viviendo es también el aspecto material de esa crisis que estamos viviendo a nivel de la mente. O sea, una enfermedad exagerada que estamos viviendo, una enfermedad mental que se hace patente por los efectos contrarios a nuestros propios intereses que estamos logrando por nuestra acción sobre el ecosistema. Y justamente gracias a esto es que tenemos la posibilidad de curarnos. Ahora, ¿vamos a curarnos o no? Yo no soy profeta, me llamo Elías, pero no soy profeta. Hay una frase que leí escrita hace 2600 años. El templo del espíritu se forja con el fuego de la voluntad. Es una frase que hace que esa enfermedad hay que aislarla, porque el fuego es la voluntad y con ella el conocimiento. Gracias. Bueno, gracias a usted. Están todos calladitos. Parece que ya fue suficiente por una noche. Bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado y agradecerle profundamente, Elías, el darnos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, agradecerte a ambos, ustedes, a Soraí y a ti, que fueron los que hicieron posible que saliera este libro, que fue escrito hace tantos años, hace más de 30 años, ya va, por 2016, 2006, 1996, 1986, 35 años por lo menos que fue escrito este libro, y nunca había sido publicado. O sea, se había hecho una edición muy rudimentaria y después un pintor merideño de Venezuela, de Mérida de Venezuela, hizo una edición en grandes láminas muy bonita, pero que era una edición de 10 copias, de 10 ejemplares. Por primera vez ha salido así en forma de libro y está bellísimo, entonces pues todos estamos contentos. Lo que pasa es que eso fue una sorpresa de hace un rato, ¿sí? Es un trabajo del equipo completo, de los 5, cada quien hizo su parte. Nosotros hicimos la parte más llamativa, yo creo. Por eso nos evidenciamos. Elías, yo quisiera comentar algo. Gracias a ti, porque ese libro, bien Roberto comentaba que es una enseñanza. Yo lo leí ahora a principios de año y fue un momento muy duro para mí. Y ese libro fue un manantial para mí. Entonces, sí es verdad lo que Roberto dice, o sea, más allá de los poemas y de las palabras, tú ahí mencionabas que con una persona que le fuera de utilidad en el camino en el sendero espiritual, tú te contentabas por ello. Y realmente es que esto es algo que deben de leer más personas. Entonces, esas 200 copias pueden tener oportunidad muchas personas de leerlo. Entonces, eso es muy bueno. Gracias a ti. Bueno, entonces sí. Gracias todos a todos. Y aquí lo dejamos. Y aquí lo dejamos. Buenas noches.